¿Qué pasaba si el paciente no estaba en condiciones mentales, digamos, de Ah, seguir? no, claro, sí. Entonces sí, porque eso ya lo definen los abogados. Acuérdense que eso es una cosa muy delicada. En realidad, toda la salud, la atención, mejor dicho, de la que lleva la reparación de la salud es súper delicada, por todas estas cosas que vinimos. Entonces nosotros no nos podemos atribuir autoridad sobre una persona que recurre porque está necesitando. Si no está en sus cabales, lo deciden los abogados, ¿sí? O la familia, ¿no? Siempre debe ser así. Eh, Estamos, ¿sí, no? Sí, Bien. Bueno, y esto que vamos a trabajar en forma permanente, que ustedes también ya lo conocen, que es el proceso de enfermería, ¿no? O sea que es nuestro método para la resolución de los problemas que lleva la atención del paciente, ¿sí? Que serían cuáles, los pasos del PAE, cuáles. Valoración, diagnóstico, identificación de resultados, planeación, ejecución y evaluación. Bueno, ¿cómo es la valoración? la valoración es cuando al ingresar el paciente uno hace el examen físico, digamos, ¿Solamente? donde hace, Ayelén, ¿qué es la Y valoración? toma los datos del paciente, profe, Ajá, cuando ingresa. bien. ¿Qué valora allí? ¿A través de qué medios? O mejor dicho, ¿a través de qué estrategia se hace la valoración del paciente? de la observación. De la entrevista. Bueno, la entrevista. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo la entrevista? ¿Romina? Perfecto. Romina. Romina, perfecto. La entrevista, eso es lo primero, ¿no es cierto? Recibimos a nuestro paciente, aunque no necesitamos nosotros un escritorio o algo para entrevistar, solamente cuando lo recibimos estamos en la entrevista, donde observamos al paciente y recabamos los datos. Muy bien. Segundo paso, ¿cuál es? Un diagnóstico. Diagnóstico. ¿Y en qué se basa el diagnóstico? En la necesidad que tiene el paciente. Muy bien. En las necesidades que tiene el paciente. Perfecto. ¿Y eso qué es? ¿Cuáles son esas necesidades? Las de De Virginia. comer, de hablar. ¿Cómo, De comer, de hablar. ¿Cómo? ¿Me escucha? Ahora, a ver ahora. De comer, de hablar, de poder higienizarse por sus propios medios. Ajá. Perfecto. O sea que es acá donde hago un resumen de la entrevista que tuve y puedo elaborar el diagnóstico. Estos diagnósticos, ¿de qué surgen? De las necesidades del paciente. O sea, de las necesidades reales y ¿qué otras necesidades? Miren la diapositiva. ¿Cuál es la otra? Y las potenciales que pueden aparecer, necesito, como consecuencia de lo que vamos a hacer o como consecuencia de la propia patología. ¿Mm? O sea,
problemas, esto es el diagnóstico. Nosotros vamos a trabajar mucho con diagnóstico. Entonces, esto es lo importante. Los problemas de salud que son reales, potenciales y aquellas complicaciones que puedan aparecer. O sea, esos son los problemas relacionados. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a decir, por ejemplo, en cuanto al diagnóstico. ¿Qué diagnóstico puede aparecer en el caso de una insuficiencia respiratoria? ¿Qué les parece? Lo vemos al paciente y les digo yo, tiene una cianosis peribucal que le provoca la deficiencia respiratoria que está teniendo. Entonces aparece cianosis. Ahí tenemos un problema real. ¿Cómo elaboraríamos el diagnóstico allí? ¿Cómo? Mariano, Horacio, a ver los varoncitos, Franco. Yo observo al paciente, ya le hice la entrevista, y veo que tiene una cianosis peribucal. ¿Qué significa esto? Que tiene a su lado toda la parte del espacio peribucal. Y observo cianosis en el lecho ungueal. ¿Eso qué me indica? Es ahí donde tiene que aparecer nuestro criterio para empezar a pensar en el diagnóstico y en las intervenciones que voy a realizar. Joana, ¿qué te parece? ¿Será que lo ponemos en una posición cómoda para que pueda respirar mejor? ¿Cuál sería esa posición? La de Fowler. Esa es una intervención, exacto. O podés decirlo en castellano, porque va a ser una Fowler modificada, porque no va a estar en 90 grados, no va a estar así sentado, ¿cierto? Va a estar reclinado, ¿sí? Sería Entonces podés decir posición semisentada en 45 grados. ¿Para qué? Voy a preguntar yo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mejorar esa cianosis que está presentando el paciente, esa cianosis peribucal. ¿Y por qué? Voy a decir. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ustedes me van a tener que contestar. Porque, y ahí viene la razón científica, ¿sí? Porque en esa posición el paciente expande el tórax y tiene, creo yo, mejor capacidad ¿para qué? Para respirar. Para inspirar y para exhalar. Inhalar y exhalar. Cuando inhalo o inspiro, ¿sí? ¿Qué pasa en mi pulmón? ¿Qué está pasando ahí? LG, pues no tenés nombre ahí. ¿Qué pasa ahí? El intercambio gaseoso. Exacto. ¿Dónde? Los alveolos. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasa con esos alveolos? ¿Qué está pasando? En épocas de COVID cada rato hablamos de esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo tengo que poner en esa posición?
para que se expanda el tórax, ¿no es cierto? Eso. Y se eleve el músculo diafragma. Esa es la contestación. Exacto. Esa es la contestación de y a partir de allí, porque yo me hice toda esta referencia cuando vi el problema real que tiene el paciente. Pero puede presentar un problema potencial relacionado siempre con la respiración, ¿no es cierto? Entonces tengo que prestarle ojo también a lo que puede llegar a suceder. Ojalá solucionaríamos todos los problemas con la posición semisentada, ¿no? Ya sabemos que no, pero estamos dando un ejemplo. Estamos dando un ejemplo. Y de este ejemplo, ¿qué es ustedes hacia dónde tienen que ir en cuanto a la explicación del mecanismo fisiológico o fisiopatológico en este caso? ¿Sí? O, por ejemplo, yo veo que el paciente vomita. ¿Cuál sería mi diagnóstico? Es que por el vómito pueden ser muchas opciones. Uno nomás. No, te pido 10. Problema. Empachado. ¿Cómo? ¿Cómo? Empachado. Problema estomacal. Problema estomacal, sí. Ajá, bueno. O reflujo gástrico. No, pero tenemos que saber que el reflujo, todavía no saben ustedes, pero es diferente. El reflujo esofágico es diferente porque no hay vómito. Se llama reflujo por eso, porque asciende, se libera el cardias. ¿Qué es el cardias? ¿Qué es el cardias? Anatomía primer año. ¿Qué es el cardias? ¿Cómo se comunica el estómago con el... A través del cardia. ¿Del Es tipo una cardia? válvula, ¿no? Es Pero una no es una válvula. válvula. Sí, ¿Se eso. comunica con qué, Cristian? El esófago, ¿puede ser? Exacto. Con el estómago. Exacto. O sea que lo que hace esa válvula es evitar el permanente reflujo. ¿Sí? ¿Cierto? Es para que el contenido gástrico no pase al esófago. Y siga ascendiendo. Para eso está el cardias. ¿Y el píloro? Profe, eso recién lo estamos dando en nutrición, creo. No, no me digas eso. Sí, ¿No viste bueno, yo no anatomía? recuerdo que dimos en anatomía eso. ¿Cómo que no? ¿Y fisiología? Aparato digestivo. Aparato digestivo. Y si no, biología de secundario. No me vengas a decir eso ahora cuando estás haciendo enfermería del adulto. Hay que ponerse a estudiar. Bueno. Profe, Entonces, eso no es entre el intestino delgado así es. y Y el es lo estómago. mismo, pero en el intestino delgado, sí. Exactamente. Exactamente. ¿Vieron? Bueno. ¿Y vos, Cristian, cómo sabes eso? Por la clase de hoy y la anterior. Ah, vio, profe, que por la anterior, ¿sabes? Bueno, pero es así, porque el conocimiento es acumulativo. ¿Sí? Aquí lo que pasa es que te están enseñando en nutrición cómo interviene, cómo se forma el quimo. Probablemente. ¿No es cierto? Que eso es fisiología. Y cómo interviene el páncreas y cómo interviene el hígado. ¿Verdad?
y las hormonas, ¿no es cierto? Bueno, ¿vieron todo lo que da que hablar un diagnóstico de enfermería? Entonces ahí va a aparecer la moral y le va a decir, ah, pero yo tengo, ante un vómito, el paciente está en decúbito dorsal con la cabeza lateralizada, y va a aparecer la moral y va a decir, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Está en la edad del por qué, profe? Tengo 3 años, cuánto me encantaría. ¿Eh? ¿Y por qué la cabeza lateralizada? Esa es la intervención que hago. ¿Sí? Para que no se ahogue con su propio vómito. Exactamente. Exactamente. Para que no se broncoaspire, ¿no es cierto? Porque está acostado. Y la faringe, a ver, Cristian, esto también te dijo la profe hoy. ¿Y qué pasa con la faringe? Dale, Cristian, habla. Cristian. Esa parte no me acuerdo, profe. Y la faringe es lo que se comparte con el sistema respiratorio, con el aparato respiratorio. Donde aparece, porque después va a ir por la laringe y el esófago, ¿verdad? Entonces allí tenemos un mecanismo que está dado por qué, que va a cerrar, las fauces para evitar que ese reflujo pase a la vía respiratoria, se broncoaspire, y puede pasar cualquier cosa a partir de ahí, ¿no es cierto? Porque siempre lo que estamos tratando es que no pase a la vía respiratoria, ¿sí? Bueno, seguimos. Este es un ensayo de lo que son los diagnósticos en enfermería. Seguimos con el PAE. Luego que tenemos los diagnósticos, ¿qué hacemos? La planeación, Planeamos, ¿no? ¿Y qué significa planear? desarrollar una meta y los planes de cuidado. Perfecto. Sí, perfecto, está muy bien. Y luego, ¿qué planeamos? La ejecución. La gestión, La ejecución. ¿Y cuándo evaluamos? Cuando vemos al paciente evolucionar. Evolucionar. Pero la evaluación, ¿no es cierto?, es permanente en realidad. Porque si tenemos que hacer Claro, ajustes en la planeación, sí, si no... Bueno, muy bien, hasta acá vamos a llegar. Estudien, chicos, por favor. Estudien. Miren que ya vamos a entrar en equilibrio de los líquidos y los electrolitos. Así que tenemos que recordar las membranas plasmáticas. ¿Qué nos aconseja repasar para la clase Yo de lo que les electrolitos y eso? aconsejo es que lean El Brunner. primer año. Que lean Brunner. Enfermería médico-quirúrgica. Pero Brunner tiene muchas páginas, profe, ¿qué parte leemos? Y agarráis y que primero saludalo al libro. Sí, ya lo saludé, ya lo descargué. Ya lo saludaste, bueno, ¡Ay, qué divina la profe! Un montón de páginas, dije yo, qué divina. Después busca en el índice. Entonces ahí te va a decir si es primero o segundo tomo. Ah, porque yo bajé una edición que es, ¿qué edición es? Yo bajé la número 12 o 14. ¿Cualquiera puede ser? Sí, sirve siempre. Brunner es nuestra Biblia. Pero son 2 tomos. Son 2 tomos. 2 tomos son, sí. Así que quisiera que Horacio, Mariano,
Joana, Franco, Valentina, Romina, Aldana, todos, Ayelén, todas ya tuvieron, todas y todos ya tendrían que haber bajado, Brunet. Es necesario que lo lean, los va a ayudar muchísimo, chicos. Este es un materión, ¿sí? Bueno, Bueno, nos vamos a ver leer, entonces el próximo martes, Dios mediante. ¿Sí? Estudien, ¿eh? Sí, profe. Finalizo para Profe. todos. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Sí? La fecha de entrega del trabajo práctico 1, ¿dónde Ah, sí. lo entregamos? A mi mail. Por eso les puse mi correo ahí. Les puse mi correo. Bueno, chicos, Bueno, profe. nos estamos viendo. Nos vemos, profe, muchas Los gracias. quiero. Chau, chau. Chao, profe.